Capítulo 15. El cazador resistió el impulso de temblar cuando la intención asesina combinada de sus objetivos lo inundó. No tenía miedo, se insistió el ninja. La ventaja era suya. Era culpa del propio Kazama que hubiera sido tan tonto como para coger a un niño. Grasnin tiró del brazo de Anika, atrayendo a la chica más cerca de él. No te muevas, advirtió. O el chico lo entiende. Los ojos violetas y verdes se entrecerraron con furia y un gruñido escapó de la garganta de Hiraku. ¿Cómo se atrevía este hombre a amenazar lo que era suyo? Moriría, se prometieron los Nukenin. El cazador pareció confundir su ira con impotencia. El kunai en su mano libre apuntaba a la pareja. Ahora ríndete, antes, no tuvo la oportunidad de terminar. Anika había estado esperando su oportunidad y ahora la tenía. Con toda la fuerza presente en su joven cuerpo, así como el entrenamiento otorgado por su amorosa familia adoptiva, se volvió y plantó su pie firmemente en la entrepierna del hombre mayor. La cara de su atacante se puso de un color extraño, el kunai cayó de sus dedos sin nervios. Se arrugó, gimiendo mientras se acurrucaba en un intento de proteger sus partes vulnerables de hombre. Anika lo pateó de nuevo por si acaso antes de saltar alegremente al lado de su padre adoptivo. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Hiraku. Ella lo había hecho bien. Akira sonrió también, juguetonamente estirando la mano para despeinar el cabello de Anika. Esa es nuestra chica, elogió. Las cosas no iban bien en Eden Village of Sound. Oh, no tuvo nada que ver con la muerte de Orochimaru, al menos no directamente. El serpiente Sannin no había sido un líder amable. Prefirió obtener resultados a través del miedo. Casi los únicos que lo echaron de menos fueron la llamada tos de élite. Lavado de cerebro. Tos. De hecho, muchos de los ninjas se alegraron de enterarse del fallecimiento de Orochimaru. La venganza de su antiguo líder contra su pueblo natal le había costado mucho a Oto. Incluso ahora, no se habían recuperado completamente de sus pérdidas. Dado esto, no era sorprendente que la mayoría de los ciudadanos de Sound se alegraran de tener la oportunidad de empezar de nuevo. Hubo solo un problema. Kabuto se había apoderado más o menos, simplemente en virtud del hecho de que ahora era el ninja más poderoso de la aldea. El médico parecía ansioso por seguir los pasos de la serpiente. Desafortunadamente para él, el Jounin tenía otras ideas. Si trabajamos juntos, podemos aceptarlo, intervino uno. Había sido un error estúpido que la había desterrado de su pueblo natal, y uno aún mayor al conectar con Orochimaru. Pero ahora era mayor y, con suerte, más sabia. Además, ¿qué decía ese viejo dicho? 3 strikes y estás fuera. No, seguir a Kabuto no era una opción. ¿Pero quién nos guiará? Otro preguntó suavemente. Por mucho que quisiera que el médico se fuera, una aldea no era nada sin su Kage, y ninguno de ellos tenía la fuerza para mantener la posición. Hubo un momento de silencio. Tengo una idea, ofreció al fin uno de los Jounin mayores. Sin embargo, está un poco afuera, les advirtió. Tomando una respiración profunda, lo escupió. El Jounin tenía razón. La idea estaba bastante por ahí. Sin embargo, al final, nadie tuvo uno mejor. El grupo ahora tenía un curso de acción. Solo necesitaban un plan. Aprobación tácita mostrada en los orbes violetas de Hiraku mientras observaba los pasos casi silenciosos de su hija adoptiva. Anika iba bien. Ella tenía talento. No cabía duda de eso. Al lado de la niña caminaba un felino joven. Aunque la criatura no era pequeña de ninguna manera. El cambiaformas casi había tenido un ataque al corazón cuando encontró a Anika conversando con un cachorro de pantera, mientras la madre permanecía cerca de manera protectora. Hiraku sabía muy bien lo peligrosos que podían ser esos animales. A veces se llamaba a los ninja para deshacerse de aquellos que desarrollaban un gusto por la carne humana. Resultó que había más en el límite de la línea de sangre de su pupilo de lo que era obvio. Anika estaba vinculada a los gatos, al igual que el clan Inuzuka a sus familiares caninos. Dejar al cachorro atrás no era una opción después de eso. Si Hiraku lo hubiera intentado, sabía que el gato simplemente los habría seguido. Bueno, no estuvo tan mal. La joven pantera era claramente inteligente. No sería difícil entrenarlo, y pronto dijo que el felino podría cazar por su cuenta, por lo que la comida tampoco sería un problema. Además, su sola presencia haría a Anika mucho más segura. Aunque a la manera de los felinos en todas partes, parecía creer que la chica era su humana en lugar de al revés. Hiraku había acertado en el dinero cuando pensó que el otro no sería una potencia. Su tío Akira había estado en la luna cuando Anika había demostrado un talento en genjutsu.
Para ser honesto, su socio todavía estaba un poco satisfecho con eso. Un leve sonido atrajo la atención de los dos ninjas perdidos hacia el camino frente a ellos. Había alguien allí, escondido entre los árboles. Suavemente, Akira movió a Anika detrás de él, fuera de la potencial línea de fuego. Pregúntale a él, susurró el Sannin mayor. Yo, objetó su compañero. ¿Por qué yo? Esta fue tu idea. El cambiaformas estaba encima de ellos antes de que se dieran cuenta. Pregúntame qué. Preguntó casualmente. La pareja gritó, el ninja más joven casi se cae del árbol. El otro agitó frenéticamente una bandera blanca. Nos rendimos. Corearon al unísono. Los dos ninjas no tenían ningún deseo de estar en el extremo receptor de uno de los aparentemente interminables trucos de Kasama. Los ojos violetas se divirtieron. Repito, dijo Hiraku. Pregúntame qué. Se sorprendió cuando la pareja se miró antes de inclinarse profundamente. Kasama-sama, habló formalmente el anciano. En nombre de Eden Village of Sound, nos gustaría ofrecerle el puesto de Otokage. Se quedó en silencio, esperando la respuesta del shinobi más poderoso. La primera inclinación del cambiaformas fue reírse en las caras de las parejas. Eso tenía que ser lo más ridículo que había escuchado en su vida. Había estado bromeando cuando le mencionó la posibilidad a Akira. Abrió su boca para negarse, solo para hacer una pausa, sus ojos parpadearon hacia Anika. Tú acogiste a los rechazados y marginados, creaste un hogar para aquellos que no eran bienvenidos en ningún otro lugar, sus propias palabras resonaron en sus oídos. Había salvado a Anika, pero ¿qué pasa con todos los demás en una posición como la de ella? ¿Quién los salvaría? El cambiaformas volvió a mirar a los dos Sannin. No estaban tratando de engañarlo. Sus sentidos estaban lo suficientemente agudos ahora como para decir si ese era el caso. Por alguna razón, realmente querían que él los dirigiera. Un suspiro escapó de los labios del recipiente demoníaco. No podía simplemente alejarse. Esta gente lo necesitaba. Está bien, dijo finalmente Hiraku. Acepto. Este fue el día. Hiraku tiró de los dobladillos del elaborado atuendo, que era el símbolo de su posición, con irritación. No era exactamente de su gusto. El cambiaformas tomó nota de deshacerse del disfraz lo antes posible. Especialmente el arco tenía que irse. Cuando Naruto era muy joven, mucho antes de que entendiera completamente la oscura realidad de su situación, había soñado con ser Hokage. Sobre todo por cómo los aldeanos habían tratado al tercero, con respeto. Había querido ese respeto para sí mismo. En esas agradables visiones, el niño se había sentido fuerte, invencible, y los ciudadanos de su ciudad natal lo habían mirado con adoración mientras el ninja esperaba sus órdenes. Incluso si esas órdenes fueran a traerle un plato de ramen. Estaba muy lejos de la realidad. La población de la aldea oculta del sonido lo miró con una especie de esperanza desesperada. Lo necesitaban y lo sabían. Hiraku no pudo evitar tragar. Su garganta se había secado de repente. Para su sorpresa, el cambiaformas se dio cuenta de que estaba nervioso. En su juventud, tampoco había entendido del todo la tremenda responsabilidad que era ser el líder de una aldea. Todas estas personas eran ahora suyas al mando y suyas a proteger. Para ser honesto, fue un poco abrumador, pero Hiraku no tenía intención de fallar. Sus ojos se desviaron hacia donde estaba su hija adoptiva al lado de Akira. Sí, por eso estaba haciendo esto. Para Anika y todos los demás como ella. Mientras el cambiaformas miraba a la multitud, estuvo a punto de entrar en pánico. ¿Qué se suponía que tenía que decir? El momento pasó rápidamente. Cuando Hiraku habló, su voz era fuerte y controlada. Era la voz de un líder. Un ninja sabio dijo una vez que aquellos que abandonan su misión son basura, pero aquellos que abandonan a sus compañeros son peores que basura, comenzó la nave demoníaca. En privado, el ex ninja Oja no pudo evitar preguntarse qué pensaría su viejo sensei de él usando sus palabras aquí. Sin embargo, este no era el momento de detenerse en ese pensamiento. Eso creo, continuó Hiraku. La aldea oculta del sonido es tuya, no, se corrigió. Nuestro pueblo. Ahora quiero que lo conviertas en tu hogar, y su gente en tu familia. Los ojos violetas barrieron a la multitud. Las cosas van a cambiar aquí, dijo en voz baja. Los que no les gusta pueden irse. Eso evitaría problemas más adelante. No me importan tus pasados, declaró Hiraku. Sorprendentemente, hay más de unos pocos esqueletos en mi propio armario. Obtuvo algunas risas dispersas por eso. Todos los shinobi tenían esqueletos en sus armarios. A veces incluso eran literales.
Podría ser Itachi volviendo loco a Uchiha disfrazado, por lo que me importa. A muchas millas de distancia, cierto ninja de cabello negro azabache estornudó abruptamente antes de continuar su camino. No me importan tus pasados, repitió el cambiaformas. Pero sí me preocupo por su futuro, y eso es lo que haremos juntos, un futuro. Un aplauso atronador brotó de los aldeanos cuando su nuevo Kage dio un paso atrás. Kasama. 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 Ellos vitorearon. Hiraku lentamente dejó escapar un suave suspiro de alivio. Lo había hecho. Ahora solo tenía que estar a la altura de sus palabras. En Suna, cuando Kankuro entró en la habitación para encontrar a su hermano menor sosteniendo un pergamino doblado de risa, su primer impulso fue huir, muy lejos. Gaara, riendo, simplemente no computaba. Una risa ocasional de vez en cuando, seguro, pero esto... Algunas cosas estaban simplemente mal. El segundo impulso del usuario de la marioneta fue llamar a su hermana. Así lo hizo. Temari. Él gritó. Temari, ven rápido. Algo está mal con Gaara. En una parte distante de la casa se abrió una puerta. El mayor de los hermanos de arena prácticamente voló al lado de sus hermanos. Honestamente, una ráfaga de viento la acompañó. Al presenciar la escena, ella también resistió el impulso de huir. ¿Otouto? Temari preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Gaara intentó hablar, pero no pudo. Se reía demasiado. En cambio, la pelirroja le entregó el pergamino. Dos pares de ojos curiosos leyeron las palabras antes de mirar con incredulidad. ¿Hiraku se había convertido en Otokage? ¿Cómo había sucedido eso? Los pueblos ocultos no solían ser entregados al hombre que había matado al Kage anterior. Kankuro ni siquiera se dio cuenta de que había hablado en voz alta hasta que Gaara resopló. Él es Hiraku, respondió el pelirrojo, algo serio. Realmente, esa era toda la respuesta que alguien necesitaba. Cosas como esta simplemente sucedieron alrededor de su amigo. Los otros Jinchuriki siempre habían tenido la suerte más interesante. La boca de Gaara se torció y se dobló hacia atrás. Aún así, incluso mientras se reía, su mente aguda estaba ocupada contemplando lo que esto significaría para el futuro. Las cosas se pondrían interesantes muy pronto. 1, 2, 3, levanta, la fila de hombres y mujeres tiró con todas sus fuerzas. Lenta pero bruscamente, la pared fue colocada en su lugar. Equipos de genin bailaron alrededor del marco, colocando clavos lo más rápido posible para asegurar la estructura. Cuando Hiraku aceptó el puesto de Otokage, este era un problema que no había anticipado. Sus incursiones anteriores en la aldea oculta de Sauna habían sido rápidas, dentro y fuera. En ese momento había sido una muy mala idea quedarse más tiempo del necesario. Así era como se había perdido algo que ahora era descaradamente obvio. La nueva morada del cambiaformas no estaba en las mejores condiciones. Es cierto que Hiraku tenía una fuerza de combate excelente, incluso si era un poco más pequeña de lo que le gustaba. Las áreas shinobi de la aldea estaban bien en su mayor parte, las civiles, no tanto. Con muy pocas excepciones, Orochimaru había considerado a sus hombres como forraje. A los ojos de la serpiente Sannin, su único valor era lo que podían hacer por él. Si eso significaba sacrificar a sus propios hombres por el poder, lo haría en un santiamén. Su lucha contra el tercer Hokage había sido prueba suficiente de eso. La consideración de Orochimaru, o la falta de ella, era aún más extrema cuando se trataba de la población civil. Básicamente eran esclavos. La única razón por la que se había molestado con ellos era que su ninja necesitaba comer. Ninguno de los proveedores legítimos había estado dispuesto a tratar con el ninja renegado. Era un extraño no ninja en la aldea oculta del sonido que tenía un hogar adecuado, sin mencionar otros suministros básicos. La única razón por la que la mayoría de ellos no se había escapado era el miedo a las posibles consecuencias. El poderoso shinobi no había sido uno para cruzar. Eso, y no tenían otro lugar a donde ir. Hiraku se había propuesto solucionar el problema de inmediato. Cuando dijo que las cosas iban a cambiar en Oto, lo decía en serio. Los civiles también formaban parte del pueblo. Él y Akira habían sacrificado sus propios fondos además de sumergirse en el tesoro de Orochimaru para detener temporalmente las misiones fuera de la aldea. En cambio, el nuevo Hokage había puesto a su ninja a trabajar reconstruyendo partes de la ciudad y ayudando a sus homólogos a prepararse para la próxima cosecha. Los médicos habían establecido una clínica gratuita que trataba enfermedades y lesiones que no habían sido reconocidas durante demasiado tiempo. Tampoco era simplemente el físico lo que estaban arreglando. También fue la gente.
Aunque las condiciones eran duras, todos parecían estar de buen humor. Un shinobi agradeció a una joven que le ofreció un vaso de agua. Un grupo de adolescentes mostraba a los estudiantes de la academia cómo arrancar las hojas del maíz. En todas partes la gente hablaba, se reía. Por primera vez que muchos de ellos pudieron recordar, el pueblo se sintió como un verdadero hogar. El cambiaformas lo observó todo, con una suave sonrisa en los labios. Fue un buen comienzo. Su mano se disparó por reflejo para atrapar un pequeño objeto que le habían arrojado a la cabeza. Parpadeó, mirando el artículo. Era un trapo. Eiraku, bromeó su compañero. ¿Vas a usar ese martillo o debería hacerlo yo mismo? Era obvio, al menos para Akira, que la mente del otro había sido consciente. Eiraku puso los ojos en blanco y se agachó para agarrar otro clavo. Por supuesto que iba a ayudar. Después de todo, él también vivía aquí. Mientras trabajaban, el cambiaformas era ajeno a las miradas de respeto que se dirigían hacia él. Que el hombre de ojos violetas en realidad estuviera haciendo algo, en oposición a quedarse mirando, era un punto a su favor. Akira, sin embargo, se dio cuenta y lo aprobó. En su opinión, el joven sería un gran líder. El consumidor de veneno se alegraba de que su compañero hubiera aceptado, y no solo porque podía ver a Temari con más frecuencia. Francamente, los talentos de Eiraku se habían desperdiciado como un ninja perdido. Le habría sorprendido a la morena saber que Kyuubi estaba de acuerdo con él. Además, el zorro demonio esperaba que la adición de una casa estable y una familia ayudaría a calmar a su anfitrión. Se estaba volviendo demasiado viejo para lidiar con esta mierda, sin importar que los Jubu fueran inmortales. No por primera vez desde que se enteró del pasado de su amigo y compañero, Akira negó con la cabeza ante la estupidez de Konoha. ¿Cómo habían dejado que tal tesoro se les escapara de los dedos? Oh, bueno, supuso que no importaba. Después de todo, la pérdida de Leaf fue su ganancia. El consumidor de veneno escondió una sonrisa cuando un joven asombrado levantó un cubo de clavos para Eiraku, que ahora estaba a unos 4 pies del suelo. Entonces se le ocurrió una cita que había escuchado una vez. Si tu gente te teme, lucharán por ti. Pero si te aman, morirán por ti. Por lo que Akira podía ver, su compañero estaba en camino de pertenecer a la categoría posterior.